Doctora Rosales, primero que nada, muchas gracias. Gracias de corazón. Siempre es muy importante el poder escuchar voces en este mundo de pensamiento único. Por lo tanto, en verdad, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Y como bien lo señala, siempre es importante que se dejen escuchar las diversas voces, ¿no? No solo una parte. Así que yo agradezco infinitamente la invitación. Muy bien, fíjese que ya puse por ahí en mi cuenta de Twitter que la iba yo a entrevistar, que estén pendientes de la... Y luego van los bots, los enviados. Esté preparada porque en esto pues obviamente la gente ataca. Y por ahí entró uno que, con unos cuantos seguidores que decía, no es científica, es una doctora de pueblo, de un hospital. O sea, primero que nada, ¿quién es la doctora Rosales? Sí, mi nombre es Rosales Rosales, soy médico urgenciólogo, trabajo en una institución pública aquí en el estado de Jalisco. Me siento muy afortunada de pertenecer al gremio de la medicina de urgencias y tengo ya 20 años de ejercer este tipo de medicina, 20 años de urgencióloga. Esa ha sido mi trayectoria y el tiempo que tengo en la medicina de urgencias me da pues, ¿cómo decirlo? El valor de estar en esta ocasión contigo para contar desde la perspectiva de un médico de primera línea, de un médico urgenciólogo, qué es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de esta situación sanitaria, Rubén. Perfecto, y aquí podemos hablar con absoluta libertad, no va a ir a las plataformas que han estado censurando, doctora. Y entonces, ¿ante qué estamos? En su opinión, ¿ante qué estamos? Yo soy de las personas que evidentemente he sido muy crítico de este manejo. Me duele muchísimo que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no abra el debate, que no exista debate, que en los canales públicos estatales del Estado mexicano no se reflejen las voces de personas como usted, de Karina Acevedo Whitehouse, de otras personas dentro del ámbito nacional y que se llenen las voces de los médicos oficiales que tienen el planteamiento oficial de la Organización Mundial de la Salud, que es una de las organizaciones más corruptas que yo conozco en el mundo. Mira, Rubén, respondiendo la pregunta planteada, ¿qué hay detrás de esto o desde mi perspectiva en torno a qué se puede estar basando esta situación sanitaria? Creo que va más allá de algo local, estatal o nacional. Hay instancias mucho más arriba que lo que un país puede determinar y creo que es una situación que se nos sale un poquito de las manos a los pobladores de este planeta Tierra. Y hay instancias mucho más arriba, ahondaríamos muchísimo en hablar de diferentes cosas, en diferentes rubros en los que se ha tornado esta pandemia, pero bueno, en esta ocasión, como médico, yo hablaré desde la perspectiva del área de la salud, que insisto, tiene muchos rubros que a mí no me compete porque no es mi área, pero sí creo que es más que salud, definitivamente. Definitivamente. Bueno, ¿qué ha visto usted directamente ahí en las urgencias del bello estado de Jalisco, en este caso en Vallarta? ¿Cuál ha sido su experiencia y por lo tanto le pido su testimonio? Mira, Rubén, desde inicios de esta situación, fue por ahí del mes de marzo de 2020, se escuchaba en las noticias locales que los hospitales estaban abarrotados. Estamos hablando de la primera ola, que los hospitales estaban abarrotados, que la gente se quedara en sus casas, que no saliera, bajo el eslogan quédate en casa, coopera, sé solidario.
Y a mí me llamaba muchísimo la atención que en mi área no había en ese momento la cantidad de pacientes que los medios de desinformación estaban mencionando. Entonces, O sea, usted directamente es testigo, perdón que le interrumpa, usted directamente es testigo de que, de que no había tal. No había. En la primera, a inicios de la primera ola, no lo había, pero mencionaban que había casos y que la gente se tendría que quedar en sus casas, inclusive pacientes con comorbilidades, con enfermedades crónicas, tenían que quedarse en sus casas y retrasaban su atención médica habitual porque la consulta se suspendía. Y esto de alguna manera, al retrasar la consulta de sus patologías crónicas, pues los ponía en riesgo a corto o mediano plazo. Entonces, desde ese momento a mí me llamó la atención y yo me cuestionaba por qué los medios estaban diciendo una cosa si yo en mi área estaba observando otra. Uh-huh. Conforme avanzó esta situación, por ahí del mes de junio, julio 2020, empezamos a ver ya la presencia de pacientes que ingresaban al servicio de urgencias con neumopatías, con cuadros respiratorios principalmente. Y lo llamo yo así, Rubén, neumopatías, porque una neumopatía, el término neumopatía te incluye cualquier patología a nivel pulmonar, cualquiera. Uh-huh. Desde un edema agudo pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, una neumonía de cualquier tipo y por cualquier patógeno, cánceres, etcétera. Entonces, los pacientes llegaban con cuadros respiratorios, con cuadros de neumopatía, y estos pacientes eran ingresados al área COVID. Evidentemente, ante una llamada emergencia sanitaria a nivel mundial, pues todo paciente con un cuadro respiratorio era ingresado a esa área. Uh-huh. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿dónde quedan las neumonías bacterianas? ¿Dónde quedan las neumonías por influenza? ¿Dónde quedan las neumonías por otros patógenos? Porque hasta ese momento toda patología pulmonar se consideraba como un cuadro respiratorio por COVID. Exactamente. Y sí. No, a mí una vez el doctor lo entrevisté en televisión, Samuel Ponce de León, infectólogo, que trabaja en Médica Sur y en el Instituto Nacional de la Nutrición, me dijo al aire, no, ahorita cualquier resfriado es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Me parece absurdo, francamente. Totalmente de acuerdo, sí. Desafortunadamente, desde ese entonces y a la fecha, y yo diría que desde Omicron, desde diciembre del 2021, se malcatalogó a cualquier resfriado como posible cuadro de COVID. Uh-huh. Y me parecía un tanto absurdo y preocupante que la misma gente incluso ante un estornudo o un catarro habitual ya querían ir a realizarse la prueba. Entonces, sí creo que hubo mucha psicosis, así lo voy a decir, hubo mucha psicosis y en parte contribuyeron a ello los medios de desinformación. Uh-huh. Ante cualquier mínimo síntoma, ve y hazte la prueba. Uh-huh. Sabiendo, Rubén, que estas pruebas, tanto la prueba rápida de antígenos como la prueba RT-PCR, no son 100% confiables. Tienen un alto porcentaje, que ya se ha mencionado infinidad de veces con colegas y con invitados que tú has tenido previamente en tu programa. Ya se ha hablado con mucha amplitud y seriedad, inclusive se ha explicado acerca de cómo se procesan estas pruebas, cómo se someten a un ciclaje, por decirlo así, un procedimiento donde se realizan ciertos ciclos y cuando esos ciclos no me dan positivo, la prueba se somete a más ciclos hasta que me dé un resultado positivo. Entonces, de ahí te darás cuenta que las pruebas están manipuladas.
Ujú. Y el De inventor hecho, de la prueba, de hecho, descartó que sirviera para esto. El inventor de la prueba, que por cierto luego murió, murió. sí, sí, el doctor Karim Mullis, que por cierto Ujú, fue premio Nobel, él en una de sus charlas, en una de sus entrevistas, habla y refiere que su prueba o la prueba no es específica para determinar la presencia de un patógeno en particular. ujú, Puede dar positividad a a muchos otros materiales, ujú, material genético, partículas de ADN, de cualquier otro patógeno, pueden mezclarse ahí o asomarse ahí al momento de tomar la prueba y te puede dar ese falso positivo. De hecho, no sé si sepas, Rubén, pero recientemente se ha escrito un libro que acaba de salir como hace un mes y medio, por médicos uruguayos y argentinos, y el libro se titula precisamente así, Falsos Positivos, y ujú, habla sobre esta situación sanitaria que se ha basado en una prueba, pues que evidentemente no es confiable. ujú. Entonces, si partimos desde ahí, Rubén, desde que se ha basado una situación de salud, una enfermedad que han llamado pandémica, se ha basado en una prueba que tiene alto porcentaje de falsos positivos, pues entonces te das cuenta a qué nos estamos enfrentando. Ya desde Ujú. ahí, si la prueba no es la idónea, pues entonces sabemos por qué el número de cifras se ha aumentado tanto y por qué a los catarros comunes les han llamado COVID o inclusive a las diarreas sin ningún síntoma respiratorio, sin flujos nasales que tenga la persona, sin secreciones faringias, solo por una diarrea, por malestar, por febrícula, realizan una prueba y la prueba da positiva, la catalogan como COVID y ese cuadro clínico de diarrea por cualquier otro patógeno o hasta por una intoxicación alimentaria ya pasó a formar parte de la lista, de la larga lista de pacientes que reportan como positivos a COVID. Exactamente. Oiga, doctora, pero también yo tengo entendido con los diferentes doctores, doctoras que he estado platicando, de hecho fue hasta que en Italia empezaron a hacer las autopsias. O sea, en realidad había problemas de coagulación, había problemas que en realidad no eran tanto respiratorios, sino de coágulos. No sé si me explico. Sí, sí, definitivamente. Sabemos quienes, bueno, nos hemos metido un poquito más a esta cuestión de salud, que efectivamente en Italia, colegas italianos empezaron a querer o realizaron autopsias Sí, y se encontraron con que el problema pulmonar no era propiamente infeccioso, sino que había trastornos exacto, de la coagulación y los exacto, pacientes estaban desarrollando tromboembolismo pulmonar. exacto. Pero, pues, evidentemente, como lo mencionaba en un principio, como hay intereses no solo sanitarios en esta situación, pues se coartó la libertad de estos colegas de continuar haciendo las autopsias. Y Sí. parece ser que también en otros lugares como en Argentina, la doctora Chinda, Ujú. médico forense, que también ha estado muy involucrada a lo largo de esta pandemia, Sí, ella también tuvo la oportunidad de estar presente en necropsias donde se encontró que los pacientes que habían fallecido, su causa de muerte era por tromboembolismos. ujú. Yo platicando con amigos sobre estas posturas, en fin, ya ve cómo es este tema. Dicen, ¿y los muertos, Rubén? Entonces, ¿de qué se está muriendo la gente? No me vengas con estos argumentos. Y los muertos ahí están. ¿Usted qué diría de eso? Ok, sí. Ha habido muertos, definitivamente. Como médico de urgencias y de primera línea, me tocó presenciar, evidentemente, pacientes que llegaron a fallecer, pero no todo, Rubén, no todos son eventos de COVID y no todos fueron eventos de COVID. Si tomamos en cuenta que los pacientes después de cierta edad inician con comorbilidades, Ujú, evidentemente esta comorbilidad
afecta y conlleva a un deterioro generalizado de tu estado de salud. Un paciente con 3, 4, 5 enfermedades crónicas, un proceso respiratorio agregado, un cuadro enteral agregado, un problema trombótico agregado, pues evidentemente empeora su cuadro y esto pues lo lleva al deceso. Y volvemos a lo anterior. Si a estos pacientes se les realizó una prueba que dijo ser positiva, probablemente no siendo la causa de defunción COVID, sino sus comorbilidades, pues estos pacientes pasaron a formar parte de la lista de muertos por COVID. Y es así como en algún punto se influenció y se manipuló las cifras de muertos. Doctora, ¿por qué se anima usted a hablar así? Porque yo conozco doctores que, por lo menos conozco a dos, que en privado ya me han dicho, híjole, Rubén, he visto cosas, pero es que si hablo, olvídate, mi prestigio se va a la basura y enfrentar todo. Así, ya hay doctores que están en esa postura. Yo conozco ya dos. Y usted tranquilamente, con gran valentía, como otras, aquí sentada, hablándonos de esto que pues no se atreven a decir otros. Sí, sí, Rubén, mira, yo creo que hay varios factores. Yo he detectado dos en particular, el por qué los colegas no lo externan o no lo dicen. Y eso lo mencionaré en un momentito. ¿Por qué yo lo hablo? ¿Por qué Jezabel Rosales se sienta y expone esta situación? Porque la gente, Rubén, necesita saber la versión B de la historia. La gente, la humanidad, conoció la versión A, pero no conocen la versión B. La gente tiene derecho a conocer las dos versiones y en base a esa versión A y B, tomar una decisión. En base al libre albedrío, tomará decisiones y las ha venido tomando a lo largo de estos últimos meses de si sí o no tomar el tratamiento que se les está ofreciendo. Entonces, creo que como médico yo me siento así, hablo a título personal, yo me siento con el deber moral, personal y ético, bajo un juramento hipocrático, de mostrar a las personas, a los pacientes, la versión B. Porque si solo te venden la versión A, no tienes manera de tomar una elección. Yo ponía ayer un ejemplo y le decía yo, si voy a ir a una fiesta, yo tengo que tomar una decisión de qué vestido ponerme. Entonces, yo tengo un vestido rojo y tengo un vestido azul. Y digo, ¿cuál vestido me llevo, el rojo o el azul? Ahí ya estoy confrontando y estoy tomando una decisión. Si me dicen, tienes el rojo y te llevas el rojo, ok, me llevo el rojo, pero eso es lo único que tengo. Pero yo no sé si hay otro u otros vestidos que me van a hacer sentir más cómoda. Entonces, creo que las personas necesitan y deben conocer la versión B. Si teniendo Pero sabe ambas... que aquí una vez vino un amigo mío aquí, cuando le expresé mis ideas, no olvídese, casi me manda al infierno. De hecho, me dice, pues te vas a quedar solo. Dice, yo le creo a los que se queman las pestañas, dice. La ciencia, los científicos. O sea, es lo que se dice. Ahorita hay que seguir la ciencia. ¿Qué opina usted de eso? Es que la ciencia no es dogma, eso lo dejamos para la religión. La ciencia es debate. Y en este caso, por favor, de un organismo tan corrupto como la Organización Mundial de la Salud, financiada por Bill Gates, y de una mafiocracia médica y de los laboratorios, ¿cuál ciencia? ¿De qué me están hablando? Digo yo. Efectivamente, sí, creo que en esa postura o escudándose muchas personas, incluido el gremio médico, que la ciencia no se cuestiona y que la ciencia es así, creo que esa es una de las cosas por las cuales los médicos colegas no hablan.
Y dos de los motivos que considero yo del por qué el gremio médico no está hablando de esto es, una, porque están casados con la ciencia, efectivamente, porque lo que nos menciona la OMS, las revistas científicas, los protocolos a nivel hospitalario, eso lo toman como una religión. Así es y así debe de ser, pero no se cuestionan, no abordan más o no investigan más allá de lo que la versión A nos está mostrando. Y otro motivo por el cual no lo externan, creo que lo mencionaba ya hace un momento, es por miedo quizás a ser ridiculizados, criticados, a perder su trabajo, a ser criticados por el gremio médico, ser desacreditados a científicos. Entonces, creo que esos dos papeles juegan de manera importante para que esta pandemia se esté llevando de la forma en que se ha llevado en estos 2 años y medio. Y retomando lo que menciona respecto a la ciencia y el dogma, pues déjenme decirles, Rubén, y a tu público, que afortunadamente la versión B tiene demasiado sustento científico ya como para querer refutarlo. Ya no hay manera de decir que es una mentira, que es un mito, que es conspiración, que es charlatanería. Ya no hay. Hay demasiado sustento científico ya, reportes a nivel internacional, el reporte Byers, ¿sí? Donde puede cualquier persona accesar a la plataforma, ingresar y reportar los efectos que está viendo a las terapias experimentales que se están aplicando. Entonces, vamos a decirlo, las vacunas famosas, ¿no? Las famosas vacunas que ¿usted qué opina del doctor Gatell, del propio presidente? Porque aquí México es muy tribal todavía, como de tribu. Pusieron al jefe de la tribu y olvídese lo que diga el jefe de la tribu y se acabó. Y si en la mañanera el presidente dice, vacúnense, son seguras, es como cuando nuestros abuelitos y comparando aquellas vacunas, y etiquetando a todo aquel que cuestione esta terapia de estos biológicos como si estuviera siendo uno un antivacunas con las otras vacunas, ¿no? Pero hay este problema. Ahí tenemos un doctor Gatell, egresado también de esta universidad John Hopkins, que participó en el ensayo de pandemia en octubre del 2020 fue, o no, 19, ¿no? En el 2019 en Nueva York, bueno, de esa universidad, doctor Gatell, y a cuadrarse lo que diga el doctor Gatell y por supuesto lo que diga el presidente. Sí, mira, yo lo que te puedo mencionar respecto a eso, y sin entrar a la cuestión político-económica, que no es de competencia, pero lo único que te puedo mencionar es que mandatarios de los países, de los diferentes países en el mundo, están siguiendo lineamientos, protocolos e indicaciones de instancias más arriba, Rubén. Y volvemos, esto no se trata solo de México, ¿sí? No. Hay un trasfondo a nivel mundial y hay muchos intereses de instancias muy arriba, muy superiores, a los cuales los presidentes de los distintos países se están sometiendo, porque son indicaciones que ellos reciben. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué está pasando con las vacunas, doctora? Estos datos de Baez que usted me hizo favor de enviar varios, yo durante algún tiempo estuve entrando diario, haciendo mi trabajo, pero luego trataba uno de reportar esto y te censuran en YouTube. Entra una horda de ignorantes o de bots en las redes sociales y empiezan con lo clásico, conspiranoico, en fin, todo aquello, ¿no? Que está perfectamente bien montado para tratar de desarmar, porque uno como periodista, también como ustedes como médicos,
pierde uno la credibilidad, ¿no? Dicen, hágame favor, un conspiranoico, y empiezan a molestar con eso, ¿no? Pero la verdad tarde o temprano se va a imponer. ¿Qué está pasando con las vacunas, doctora? Sí, desde antes que iniciara la llamada vacunación aquí en México, ya había reportes, Rubén, a nivel mundial de efectos adversos que se estaban presentando a estas inyecciones. Ya lo sabía, ya se estaban reportando inclusive en Bayers, inclusive algunos de las personas que participaron en los ensayos salieron afectados. Entonces, cuando inicia la campaña de vacunación al personal de salud aquí en México, que fue a finales de diciembre del 2020, en mi localidad, en mi estado, fue en enero del 2021, se inicia la campaña de esta vacunación. A lo largo de los siguientes meses, yo comencé a observar reacciones del tipo trombótico principalmente y en adultos mayores. Los adultos mayores recibieron estas sustancias por el mes de febrero, marzo 2021 y en las siguientes semanas, en los siguientes meses, hubo un aumento importante en el número de pacientes infartados, con infarto agudo al miocardio e infarto cerebral, con eventos vasculares a nivel cerebral. No así también pacientes con cuadros de trombosis de extremidades inferiores, trombosis venosas profundas. Creo que eso fue lo que más empezó a llamar mi atención. Cuando empiezo a revisar en la literatura de reportes que ya existían en diferentes lugares del mundo, me doy cuenta que efectivamente ya hay reportes de trombosis, de infartos, y lo estoy yo observando en mi hospital y digo, bueno, es que se está replicando. Yo siempre he dicho que lo que inicia en Europa, luego se replica acá en América, y eso es lo que estaba ocurriendo. Europa es como que nuestro referente en mucho de lo que está ocurriendo de esta pandemia. Entonces, ya hay estudios de sustento, Rubén, estudios revisados por pares. Un estudio revisado por par tiene una validez científica muy importante. Son personas que checan estos reportes, estos estudios y sustentan la validez de los mismos. Entonces, esta versión B que yo comento, de la que estoy hablando, tiene un sustento científico ya de peso. Que no lo quieran ver es diferente. Que quieran seguirse quedando con la versión A es diferente. Pero la versión B, ahí está, y con un fundamento y una validez científica notoria. Si me permites, Rubén, sí, claro, mencionar de los casos y estudios revisados por pares que citan algunos de los efectos adversos posterior a la vacunación contra la COVID-19. Uno de ellos dice, espectro de complicaciones neurológicas posteriores a la vacunación contra COVID-19. Las vacunas COVID no están libres de efectos secundarios neurológicos. Ruptura de aneurisma intracraneal dentro de los 3 días posteriores a la vacuna con ARN mensajero. 3 informes de casos. Complicaciones cerebrovasculares de la vacuna COVID-19. Una revisión sistemática de casos de desmielinización del sistema nervioso central después de la vacuna COVID-19. Enfermedades neurológicas autoinmunes después de las vacunas. Es mi gato, no crea que me está afectando la vacuna, es mi gato. Uy, ya se fue. Perdón, doctora, que le interrumpí, pero es que... No se preocupe. Y lo menciono, Rubén, porque se ha criticado mucho el hecho, inclusive hacia mi persona, he recibido la crítica de sentarme y solo decir, es que existen muchos estudios, pero ¿cuáles estudios? Aquí están los estudios, ¿sí?
Fenómenos autoinmunes de nueva aparición posteriores a la vacunación contra COVID-19. Efectos secundarios neurológicos a las vacunas COVID-19. Neuropatías inflamatorias agudas con vacuna COVID-19. Análisis de desproporcionalidad de subgrupos. Síndrome de taquicardia ortostática postural seguida de vacuna Pfizer. Efectos secundarios neurológicos después de la primera dosis de AstraZeneca e infección por COVID. Neuralgia del trigémino, neuritis del trigémino después de la vacuna de Pfizer. Neuralgia del trigémino, radiculitis cervical después de Pfizer. Paciente masculino de 36 años con mielitis transversa después de la aplicación de AstraZeneca. Mielitis aguda después de la aplicación de AstraZeneca en un masculino de 43 años. Mielitis transversa en masculino de 67 años después de la primera dosis de Moderna. Y bueno, mira, así te puedo mencionar muchísimos más. Los estudios ya están, reportan casos de Guillain-Barré, reportan casos de infartos, reportan casos de taquiarritmia, reportan casos de miocarditis, pericarditis, sobre todo en niños, ¿sí? Reportan casos de múltiples patologías que, bueno, evidentemente no todas, pero sí algunas de ellas yo las he observado en mi área de trabajo, en pacientes post-vacunados. Entonces, Rubén, si los reportes y estudios revisados por pares ya están aquí, y uno como médico de primera línea en un área de urgencias donde recibe al paciente de primera instancia, ves la patología, preguntas, interrogas sobre vacunas y el paciente responde sí, 1, 2, 3, he tenido pacientes hasta con 4 dosis, pues efectivamente que esos pacientes tienen una alta posibilidad, sí o sí, de que su cuadro que los hizo ir a urgencias sea un evento adverso a estas inyecciones. Ante ese panorama, doctora Rosales, ¿qué le gustaría decir a las personas que estén viendo este video? Yo avalo lo que usted dice porque estuve, como le decía, estuve estudiándolo, siguiéndolo, atendiéndolo, hablando. Vaya, cuando me dio el infarto, que por cierto cumplo 2 años del infarto, le hablé a la persona que me veía ya, mi cardiólogo en los Estados Unidos, y le comenté, doctor, fíjese que tuve esto. Y él me dio recomendaciones totalmente contrarias. Dijo, pero no me cite, por favor, pero no haga esto, no haga lo otro y no se ponga aquello. Porque estoy viendo tremendos casos de miocarditis, de todo lo que usted me está diciendo, y todo esto de VAERS, que ahí está cualquier persona que tenga la curiosidad. No, pero prefieren hacerle caso al doctor Gatell y a los doctores que ocupan los espacios tanto en medios formales como en espacios de YouTube, donde jamás tocan ni con el pétalo de una rosa a la versión oficial. Entonces, ¿qué le gustaría que la gente que está viendo esto y que si me sigue, pues saben más o menos que somos contestatarios, que somos críticos, que no estamos de acuerdo con mucho de lo que nos quieren imponer, porque como usted bien dice, hay algo mucho más de fondo en todo esto. Esto es una parte nada más. ¿Qué le gustaría decir a partir de su experiencia? Ahora, a mí me preocupa usted, ¿no la correrán del hospital por hablar así? Ok, pues yo siempre he pensado, y lo he dicho a lo largo de estos ya casi 3 años, pero voy a decir 2 años y medio, siempre he pensado, Rubén, que la verdad resuena, la verdad sale a la luz, y quien vive en la verdad y se conduce en la verdad no debe temer. Creo que eso ha sido para mí, en lo personal, ha sido mi bandera a lo largo de este tiempo, confiar y sentirme tranquila y segura de que conduciéndome a través de la verdad voy a estar bien. ¿Y qué me gustaría decirle a las personas? Bueno, en lo particular he tenido la experiencia de tratar tanto con pacientes con 3 o hasta 4 dosis y pacientes con 1 dosis. Los pacientes que experimentaron 3 o 4 dosis, déjame te comento, están 100% convencidos y seguros de que
la vacuna les ha ayudado y les ha servido, y si hubiese una quinta, sexta o séptima, es muy probable que vayan a aplicársela. Pero también me he encontrado con la parte opuesta, pacientes que con la primera dosis, cuando yo interrogo, don fulanito, ¿usted se vacunó contra COVID? Sí, doctora. ¿Cuántas dosis? Una. ¿De cuál? X marca. Ok. El paciente fulanito me dice, pero no me vuelvo a vacunar, doctora, porque esa vacuna, a raíz de eso, tuve tales síntomas, me sentí mal, he visto deterioro en mi salud. ¿A qué voy con esto? Mucha gente que experimentó una o dos dosis empezó a notar disminución en su estado habitual de salud. Surgieron patologías y malestares, Rubén, que ellos no tenían anteriormente. Y eso para ellos fue como el foquito de alarma de decir, justo pasó después de la vacuna. ¿Será acaso por la vacuna? Y son las personas y han sido los pacientes que se han aperturado y que han aceptado de buena forma el que uno les comparta información. Entonces, hay personas que llegan a mí casi, bueno, no es secreto de confesión, pero como médico y que conocen mi postura, vienen a mí y me comentan que han estado experimentando tales o cuales situaciones, personas que han debutado con patologías tiroideas, con enfermedades autoinmunes, personas que eran previamente sanas y ahora resultaron de la noche a la mañana ser diabéticas e hipertensas, artritis reumatoide, trastornos del ciclo menstrual, etcétera. Y con esa confianza de que ellas vienen y me buscan, yo lo único que les comento es, si tú estás convencida de que este cuadro que estás tú presentando sea secundario a las inyecciones, la tienes muy fácil, ni una dosis más. Que es que ya me puse una y me sentí muy mal, me puse dos y me sentí peor. Bueno, si tú reconoces que ese fue el detonante de tu actual estado de salud, ni una dosis más. Y recalcaría yo sobre todo la cuestión de los niños, Rubén, que Sí, en lo personal le iba a yo a mí me preguntar preocupa de eso. No, es enorme, es un y crimen, es un crimen, de es un manera crimen. importante creo que como médico y hasta los no médicos, la niñez siempre debe ser el pilar y la parte importante de cualquier nación. Entonces, traspolar esto de los efectos adversos de las mal llamadas vacunas, traspolarlo a los niños, de verdad que es sumamente grave. Y aquí me voy a permitir citar nuevamente, porque Sí. es importante este apartado del área pediátrica, nuevamente con la versión B y con sustento científico. Hay un reporte del 31 de marzo del 2022 de Infovacunas Barcelona. Son datos clínicos producidos por las vacunas COVID-19 y son 731 estudios científicos oficiales publicados en un documento de aval científico probatorio. Este estudio, estos 731 estudios, tienen varios bloques o apartados. De hecho, tienen 8 bloques. Y son, en total, de estos 8 bloques, está el bloque número 3, que a mí me parece crucial, que habla de 122 estudios en población pediátrica, adolescentes y jóvenes. El bloque 3. Y, por mencionarte algunos, asociación de miocarditis con la vacuna de ARN mensajero, alias Pfizer, que es la que están aplicando a los niños en México, en una serie de casos de niños, ¿sí? Y otros efectos adversos que también se mencionan en estos 121 estudios sobre casos de pericarditis, casos de crisis convulsivas, casos de alteraciones neurológicas,
Entonces, caray, viendo esto, teniendo ya un sustento científico, como por qué seguir negándolo. Es la parte que yo no comprendo. De verdad no comprendo, y cuando se inició la vacunación en la población pediátrica, hice mucho hincapié, sobre todo con información a los padres de familia, de la forma en que pudiera yo acercarme a ellos. Por cierto, también, al igual que tú y que otros colegas, en algunas plataformas estoy censurada porque no se puede hablar de la versión B. La gente no puede conocer esa parte, porque si conocen esa parte, pues bueno, están en juego muchas cosas, ¿no? De lo que hemos estado comentando con anterioridad. Entonces, a lo que voy, hay demasiado sustento científico. Colegas, de verdad también me dirijo a ellos. Algunos les he podido ya compartir estos estudios que te envié a ti, que ahora estoy compartiendo con todo el público. Ya los he podido compartir con ellos. De algunos he recibido respuesta, y su respuesta ha sido: muchas gracias, Tessa, por informarnos, te agradezco la información. De otros no he recibido absolutamente ninguna retroalimentación ni comentario, y de unos pocos sí he recibido críticas, he recibido desacreditación hacia mi persona y hacia el poco sustento que mencionan que he tenido, pero bueno, yo les comparto en esta ocasión los estudios y los informes. Solo está en que le den una ojeadita y de la versión A volteen a la versión B y los vean. Ahí están, no es invento de nadie, los datos ahí están. Y te mandaba hace un momento la captura de pantalla del informe Byers. El informe Byers, al que cualquier persona puede accesar para reportar los efectos adversos atribuibles supuestamente a vacunas, o que se sospecha que sea a vacuna. De esto, mencionar de manera importante que solo se reporta, Rubén, el 1% de los efectos adversos a vacunas, solo el 1%. Tenemos a veces la limitante de temporalidad. Después de 6, de 4, de 3 meses, ya no puedes subir ningún efecto adverso que tú pienses o que tú creas que pueda ser debido a la vacuna. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Afortunadamente estuve viendo en algunos de los estudios que hay reportes de estos eventos, inclusive reconocidos a 3 meses posteriores a la inoculación. Entonces, volviendo con el Byers, hasta el día 15 de julio de 2022, o sea, hace 8 días, hasta hace 8 días, ¿sí? El Byers reportaba un total de informes por efectos adversos a vacunas, y llámese vacunas en general, todo tipo de vacunas. El total de reporte era 2.229.791 efectos adversos en total de vacunas, ¿sí? Y de esos 2.229.791, los correspondientes al informe de eventos adversos por vacuna COVID son 1.350.947 efectos adversos a vacuna COVID. Y llámese efecto adverso, Rubén, a aquel que lleva al paciente a hospitalización y aquel que lleva al paciente a deceso o a pérdida de la vida. Y de eso también hay reporte. El total de hospitalizaciones reportadas por vacuna COVID es 169.429. Y el total de muertes reportadas por vacuna COVID es de 29.635. El reporte ahí está. Quien quiera buscarlo después de esta charla, meterse a Byers, descarga Byers, entra a la página y automáticamente la primera página te va a dar estas cifras que estoy mencionando. Repito, cifras hasta el día 15 de julio de 2022, o sea, hace 8 días. ¿Y conoce a alguien que piense como usted en el ámbito de la medicina? ¿Se siente acompañada o se siente sola? Mira, Rubén, afortunadamente, y a Dios gracias,
Cada vez más encuentro colegas, tanto en mi área de trabajo como en otros lugares de la República, y me siento acogida, me siento bendecida de no ser la única médico que está en esa versión o postura, esa versión B, le digo yo, la versión B de la historia, y me siento muy, muy afortunada. Colegas de mi unidad se están dando cuenta de estas reacciones, incluso ellos vienen y me comentan, oye, Gesa, mira, llegó este paciente, trae trombosis de la pierna y tiene 3 vacunas. Anótalo. Y yo le pongo, escríbelo ahí, siempre, siempre, ya a partir de ahora en adelante, dentro del historial médico de un paciente, así como preguntamos si es alérgico, si fuma, si toma, si tiene fauna doméstica, qué medicamentos toma, también ya debe quedar asentado la presencia o no de la vacuna contra COVID. Entonces, me siento tranquila, Rubén, y afortunada, agradecida de que cada vez más colegas estén dándose cuenta de esta situación. Oiga, doctora, yo me siento un poquito inseguro de mí mismo, de que, porque como le dije, me sentía un poquito mal cuando iniciamos esto, y la verdad es que estaba bastante mal. Yo creo que se bajó mucho la presión, sí se me está subiendo con esto. Entonces, tengo temor de haber dejado algo fuera. Yo quería haber estado más pilas, algo fuera, y no quiero terminar la charla sin que usted pues tome este aspecto para decirle a la gente algo más, que evidentemente tiene simple y sencillamente el objetivo de informar, yo igual que usted, como periodista, yo no hice un juramento, ¿verdad? Pero como periodista no puedo quedarme con los brazos cruzados, ni puedo tener ningún tipo de temor. Como usted dice, la verdad. Pero le decía que con la presión baja estaba yo medio desconcertado. O sea que, por favor, ayúdeme. Ya me siento bastante mejor con esto. Y usted le cierre a esta primera, que espero que sea un primer encuentro y que la pueda yo volver a invitar. Ojalá, Rubén, claro que sí. Sí, por Pues supuesto. bueno, creo que, gracias. Pues creo que cerraría esta charla, Rubén, nuevamente dirigiéndome a mis colegas. Yo con todo gusto les comparto información si les es difícil accesar a estos datos con sustento oficial o sustento científico, mejor dicho. Si les es difícil accesar a ellos, yo con mucho gusto se los puedo compartir. Pero sobre todo a los padres de familia, sí me gustaría hacer mucho hincapié en el sentido de que ya la mayoría de los niños en México, en el grupo de 5 a 11 años de edad, recibió una primer dosis, ¿sí? Una primer dosis que no sabemos, Rubén, los efectos adversos que puedan presentar. Perdón, por algo dijo el doctor Alcocer, secretario de Salud, yo a mis nietos no los vacuno. Digo, eso es importante recordarlo. Es sólida, es válida, pero no lo tenemos todavía como para responderle. Yo respondo, a mis nietos no los vacuno. Si tienen una comorbilidad, adelante, y eso es lo que ya se empezó con poblaciones más jóvenes. Mientras no tengamos esa respuesta, pues no hay que actuar ni con acciones oportunistas ni con condiciones de ansiedad. Es muy importante porque si tomamos en cuenta el grado, o mejor dicho, la levedad, iba a decir el grado o poca afección que tiene la infección por SARS-CoV-2 en los niños, si partimos desde ahí, que los cuadros clínicos en ellos tienden a ser como un cuadro gripal, y que desafortunadamente los que se han agravado han sido pacientes pediátricos con alguna comorbilidad, pues bueno, partiendo desde esa premisa que en su totalidad los niños pasan con síntomas muy leves esta patología, no hay estudios de sustento científico que avalen la seguridad y la efectividad
de estas vacunas, ¿sí? Entonces, desde ahí partiría con los papás, que se informen también, se documenten, si ya llevaron a sus hijos a una primera dosis, piensen muy bien, todavía tienen tiempo de informarse, porque existe algo, Rubén, y que lo he observado en gente adulta, en adultos mayores y no tan mayores, existe algo que se llama anergia, y ya lo comentaba por ahí muy bien la doctora Karina Acevedo en una de sus charlas contigo, hablaba de la anergia, que es un debilitamiento del sistema inmunológico, es un agotamiento o cansancio del sistema inmunológico tras recibir o al ser hiperestimulado, ¿sí? Y esta hiperestimulación está dada por las sustancias, por las inyecciones. Entonces, yo lo veo con adultos mayores. A más dosis, más deterioro de su sistema inmunológico. A más dosis, infecciones habituales, catarros, gastroenteritis, que podían anteriormente librar muy bien, hoy la están pasando muy mal por un sistema inmunológico deteriorado. Entonces, padres de familia, infórmense, por favor, investiguen, lean, asesórense con las personas indicadas, las personas que manejen y estén en la postura o en la información B de esta situación de salud. Creo que con eso me quedaría, Rubén, exhortando a los padres a que tomen conciencia de los eventos o de las consecuencias que pudiesen tener sus hijos a futuro por estas mal llamadas vacunas. Doctora, en verdad, qué gran gusto, Gesa, en conocerle y que estemos en contacto. Celebro mucho su postura, celebro su valentía, su congruencia y cómo pudiera la gente que esté interesada de estar en contacto con usted. ¿Hay alguna manera? Puedo compartir, si gustas, Sí. mi correo. Sí, ¿cómo no? Si me lo dices, ahorita esto lo estoy grabando, pero en la postproducción lo pongo en este momento. ¿Tu correo es? Claro que sí. Con J, todo en minúscula, con J, Gesa y Z, Gesa, RR, @yahoo.com.mx. Perfecto, pues ahí está, lo repetimos. Gesa, a ver, Gesa. RR. @ O sea, Yahoo. Sí. Yahoo.mx. El correo electrónico de la doctora, que está en la trinchera, ahí en urgencias, no en las oficinas burocráticas ni en ese tipo de cosas, y que nos está compartiendo su testimonio. Espero que esto sea útil para la gente que tenga pues la curiosidad y tenga las ganas de informarse y tenga las ganas de proteger a sus hijos, porque francamente esto de los niños, lo hablé con la doctora Karina Acevedo Whitehouse, y de hecho tenemos pendiente una entrevista más, nomás que el día que la íbamos a hacer, estaba extremadamente angustiada por el tema de los niños, ella. Así es. Doctora, pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Puerto Vallarta, ¿no? En Puerto Vallarta, allá se encuentra. Uy, qué maravilla. Pues de allá a la playa es fin de semana, doctora. Sí. Muchas gracias, Rubén. Al contrario, muchas gracias. No me cuelgue. Hasta luego.